Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin. Hoy hablaremos sobre el proyecto Antología Digital de temas básicos de aritmética y álgebra. Lo primero que tenemos que ver van a ser el tema de los números y su clasificación. Lo primero que tenemos que saber es qué es un número. Bueno, un número es todo signo o símbolo utilizado para designar cantidades, valores o demás, y se comportan como cantidades. Es la expresión de la relación existente entre la cantidad y la unidad. Es decir, que los números, nos ayudarán a saber exactamente qué cantidades tenemos, como 1, 2, 3 televisores, por ejemplo. Ahora, tenemos que saber su clasificación. Para empezar, los primeros son los enteros. Todos los números enteros son aquellos que tienen un conjunto numérico que contienen todos los números naturales, a sus inversos negativos y al cero. Por ejemplo, el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos son los enteros. Ahora que ya sabemos eso, vamos a hablar de los racionales. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una fracción de dos o más números enteros. Por ejemplo, un cuarto, un tercio, 6 octavos, etc. Bueno, después de eso, tenemos los números reales, que son cualquier número correspondiente en la recta real y pueden clasificarse como números naturales, enteros, racionales e irracionales. Son todos aquellos que se encuentran en una recta, ¿ok? Supongamos que es el menos 1, menos 2, el 1 y el 2. Estos son los números y ya sabemos cuáles son cada uno. Continuando, vamos a hablar sobre las operaciones básicas. Para principio tenemos que saber qué es una operación. ¿Qué es una operación? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tiene por definición que es un conjunto de reglas ya establecidas que permiten obtener otras cantidades o expresiones que por ende son diferentes a las iniciales y en la mayoría de casos de un solo término. La primera operación básica que vamos a hacer será la suma. ¿Ok? Una vez vamos a iniciar con la suma. Bueno, la suma es una operación básica que por su forma de análisis se suele representar con el signo de más. Este es el signo principal de la suma. Ya que sabemos eso, vamos a saber que es el encargado de combinar o unir más de dos cifras para volverlas a una sola cantidad. La manera en que se realiza es colocando los sumandos de manera que coincidan las unidades de la misma columna. Un ejemplo es 15 más 30. Ok, tenemos que saber para empezar que estos son los que van en este orden. Tienen que ir conjugados este con este. Y una vez que sabemos eso, lo primero que se tiene que hacer es que se tiene que sumar de derecha a izquierda. Entonces, 5 más 0 es 5 y 1 más 3 es 4. Esta es la manera correcta en la que obtendremos una suma. ¿Ok? Ya que sabemos eso, vamos a continuar con la opuesta, que en este caso, como lo contrario de sumar
es restar, vamos a aplicar el término de la resta. Se suele representar con el signo menos este. Ahora, lo que tenemos que hacer es se realiza colocando el sustraendo debajo del minuendo, de manera que coincidan las unidades en la misma columna. En este caso vamos a poner 120 menos 30. Entonces, lo primero que se tiene que hacer aquí, como la suma de derecha a izquierda, 0 menos 0 nos da 0. 2 menos 3, como esto no se puede, siempre se le va a pedir prestado al de acá. Por lo tanto, como este es un 1, este se eliminaría por completo. Y pasaría esta cifra de ser 2 a ser un 3. Entonces, 3 menos 3 es 0. Entonces, se le pide prestado. Y lo que vamos a hacer aquí es el 12 menos 3 nos da 90. Ahora, ya que sabemos eso, tenemos que aprender a dividir, a seleccionar. Estos de aquí son los minuendos. El 30, que en este caso es el sustraendo. Y el resultado, como se puede decir, es la diferencia. La diferencia. Bueno, ya que sabemos eso, vamos a pasar con la multiplicación. Lo primero que tenemos que saber de una multiplicación es que es una forma abreviada de sumar, ya que no se necesita como tal un proceso tan grande. Para realizar esta operación se multiplican sus valores absolutos y el resultado se suele dejar con el signo positivo. Este procedimiento se le llama regla. Se llama regla de los signos y se sintetiza del siguiente modo. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es, vamos a hacer una multiplicación que va a ser 8 por 3. Este signo, la X, es el número, o más bien, el símbolo que representa la multiplicación. Para hacer esta operación, lo que tenemos que hacer es multiplicar, que nos da 24. Y esa es la manera fácil y sencilla de realizar una multiplicación. Contrario a la multiplicación, como lo fue con la suma, tiene algo opuesto, que en este caso es la división. Es considerada la cuarta operación básica más ocupada. Consiste en llevar a cabo dicha acción. Siempre el dividendo que se va a dividir sea mayor o igual que el divisor. En este caso, el dividendo va afuera del divisor. Arriba va el cociente. Y abajo el residuo. Ya que sabemos eso, vamos a poder saber cómo realizarla. En este caso, la manera correcta en la que se realiza, vamos a poner, por ejemplo, 18 entre 2. Como en este caso no nos alcanza, se va a ocupar las dos cifras. Entonces, 18 entre 2 nos da 9 y el resultado de abajo es 0. Y esa es la manera fácil y sencilla de hacer una. Continuando, vamos a hacer las fracciones y operaciones. Una fracción es un número o expresiones matemáticas que se representan en división o separación de un todo. Se utilizan fracciones por todos los días para pedir, por ejemplo, algún producto, medio kilo de carne, medio kilo de huevo, un kilo de lo que sea. Lo primero que se tiene que hacer va a ser la suma de fracciones. Para la suma de fracciones
son denominadas fracciones a sumar son diferentes. Se deben colocar un denominador común, lo que se logra con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15, por ejemplo. Por lo tanto, el número denominador de ambas fracciones es el número 15. El resultado de esta operación es obtener el valor de los nuevos números que acompañan al denominador común calculado anteriormente. Por ejemplo, para la primera fracción va a ser 5 sobre 3 es igual a 15 y luego 3 sobre 5. Entonces sale de esta manera. Para la segunda fracción, por ejemplo, es el 4 quintos. Es igual a 3. Entonces 3 por 4 es. Esta es la manera correcta. Ahora, para hacer la sustracción, o también conocida como resta de fracciones, se ocupa igual un mismo denominador, así la operación se puede resolver solo restando los numeradores. Para ello el número denominador se divide por el denominador antiguo, luego este resultado se multiplica por el numerador. Y en este caso para la primera fracción es 8 sextos es igual a 12. 12 entre 2 es igual a 6. No, entre 6 es igual a 2. De ahí para la segunda fracción es 2 cuartos es igual a 12 sobre 4 que es igual a 3. Y luego 3 por 2 es igual a 6. Esta es la manera correcta en hacer la sustracción. De esta manera se obtienen las nuevas fracciones que son 16 doceavos y 6 doceavos. Bueno, ya que sabemos eso, vamos a utilizar la multiplicación de fracciones. Se puede hablar de multiplicación de fracciones, se debe multiplicar los números, sean iguales o diferentes, y asimismo el resultado de esta operación será el denominador de la fracción final. Finalmente, la fracción dominante puede simplificarse, si es el caso. Bueno, pasando al tema del álgebra, vamos a aplicar la ley de los signos. Las leyes de los signos matemáticos son el conjunto de reglas básicas para efectuar diversas operaciones aritméticas. Estas normativas suelen afectar si un número positivo o negativo queda de esta manera o se convierte en otro valor sujeto a valores que anteceden. Por ejemplo, la suma. Aquí se sabe que los números que no tienen un signo por delante se suelen entender que son positivos, lógicamente. Entonces, de ser un número negativo con otro negativo, en una suma, el número resultante será negativo. Por ejemplo, en este caso, que es... Vamos a borrar la parte de arriba. Aritmética. Va a ser suma 5 más 5 es igual a 10. Esto porque son positivos ambos. Suponiendo que son negativos, que va a ser menos 3 más menos 3 igual, nos va a dar un resultado de menos 6. Porque estos son negativos. Entonces, por ejemplo, si ponemos un menos 7 más 4, nos va a dar un resultado negativo, que es menos 3. Ya sabemos esto. Ahora vamos a pasar a la operación distinta, que es la resta. Las condiciones matemáticas dentro de una operación negativa son prácticamente iguales a las de la suma. No hay un cambio como tal. Por ejemplo, más
8 menos más 4 nos va a dar un resultado positivo de más 4. Entonces, de esta manera, esto suele ser porque los dos números son positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo, aunque sea una resta, debido a que este es mayor que este. Ahora, también podremos hacer la multiplicación y la división. En este caso, las leyes de los signos matemáticos cambian exponencialmente debido a la diversidad de las variables, quedando de la siguiente manera. En el caso de dos números positivos, a la hora de multiplicar y dividir, el resultado es positivo, mientras que los números negativos son negativos. El momento de dividir y multiplicar, el resultado será negativo. En este caso, podemos poner que más por más es igual a más. Más por menos es igual a menos. Y menos por menos es igual a más. Ya sabemos esto, porque esto es si van cambiando los diversos factores. Si son signos iguales, siempre va a ser positivo. Si son signos desiguales, va a ser negativo. Ahora, las leyes exponenciales y radicales establecen una forma simplificada o resumida de trabajar una serie de operaciones numéricas con potencias, las cuales siguen un conjunto de reglas matemáticas. Por ejemplo, ahora, la potencia con exponente 1. Cualquier número elevado a un exponente es igual a sí mismo. Entonces, también la multiplicación de bases iguales nos dice que podría pasar si tuviéramos dos bases iguales con diferentes exponentes. Es decir, AN por AM es igual a N más M. La división de potencias de base igual es el cociente de dos potencias de igual base. Es igual a elevar la base según la diferencia del exponente del numerador menos el denominador. La base debe ser diferente a 0. La potencia de otra potencia. Se refiere a la multiplicación de potencias que tienen las mismas bases, de la cual se obtiene una potencia de otra potencia. Ahora bien, la ley del exponente negativo. ¿A qué nos suena eso? Nos suena que si se tiene una base con un exponente negativo a n, se debe tomar la unidad dividida de base que será elevada en el signo exponente positivo, es decir, 1 a n. Por ejemplo, a n a menos n, perdón. Entonces va a quedar como 1 sobre AN. Y ahora, en este caso la base 0 debe ser diferente a... Bueno, la ley de los radicales. Se trata de una operación matemática que nos permite la base a través de la potencia y el exponente. Son las raíces cuadradas que se expresan de la siguiente manera. ¿Qué es esto? La ley de cancelación del radical es una raíz elevada con una potencia n. Se cancela. Ahora, las operaciones algebraicas. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo la combinación de letras, signos y números en las operaciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Por ejemplo, x más 4 menos 2 menos 3 sobre x. Vamos a dividirlo rápidamente, que esta es la variable. Variable. Ahora, lo de aquí es el coeficiente. Coeficiente. Este es el exponente.
Estos son los operadores. Y estos son los paréntesis. Ok, entonces esta es la manera correcta en la que se puede efectuar una operación algebraica. La suma algebraica es una combinación de sumas y restas de números enteros, cada uno de ellos con el término, por ejemplo, menos 7 más 6 más 4 menos 5 más 4 menos 5 menos 2 más 8 menos 6. Este, por ejemplo, puede ser 1. Ahora, la resta algebraica. Podemos decir que la resta algebraica es un proceso inverso a la suma algebraica. Completamente. La multiplicación algebraica de dos expresiones algebraicas es otra expresión algebraica. En otras palabras, es una operación matemática que consiste en obtener un resultado llamado producto a partir de dos factores. La división algebraica, a su vez, nos puede decir que entre dos expresiones algebraicas llamadas dividendo y divisor podrá para obtener otra expresión llamada cociente por medio de un algoritmo. Ahora, llegamos a nuestra conclusión. Podemos saber que en la vida vamos siempre a ocupar diferentes ramas que pueden ser la aritmética principalmente, y el álgebra. En la aritmética solamente vamos a ocupar números, pero en el álgebra ocuparemos números y letras, por lo tanto se convertirá en una variable. Es importante saber reconocer esto, ya que pues nos damos cuenta de que siempre las ocupamos en nuestra vida cotidiana, desde ir a la tienda, desde pedir algo en la frutería, en la carnicería, lo que sea. Así que debemos aprenderlas bien, ya que a lo largo de nuestra vida siempre la vamos a ocupar definitivamente. Hoy solamente aplicamos ciertos temas básicos, que fueron, por ejemplo, la clasificación de los números, las operaciones básicas, tipos de operaciones, cómo se realizan, las operaciones básicas de fracciones, operaciones básicas de números fraccionarios, en el caso de la aritmética, que fue el primer tema. En el caso del álgebra, que fue nuestro segundo tema, ocupamos, por ejemplo, las leyes de los signos, leyes de los exponentes radicales y las operaciones algebraicas. Entonces, podemos decir que hemos concluido el trabajo de manera satisfactoria, esperando haber resuelto las dudas que se hayan presentado, y eso es todo. Hasta la próxima.